Buenos días. Hoy vamos a tener una pequeña reflexión bíblica que es acerca de cuando los discípulos y Jesús cruzan de un lado al otro un lago y en el medio de esta travesía, ¿sí?, les agarra una tormenta súper fuerte. Los discípulos luchan contra la tormenta con el barco y Jesús se había quedado dormido por el cansancio y le había atendido mucha gente. Y los discípulos dicen: Jesús, nos vamos a morir, despertate y ayúdanos. Jesús los mira y dice: ¿por qué tienen tan poca fe? Se levanta y ordena que el viento y el mar se calmen. Instantáneamente, relata la Biblia, se calmó. Hubo perfecta bonanza, hubo una paz increíble. Desapareció la tormenta. En estos días en que nos tocó quedarnos en casa, me llegó un meme que dice: estamos todos en el mismo barco. Y abajo aclaraban: no estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar. Y me puse a pensar y entendía que lo que se refería a que no todos tenemos las mismas posibilidades en casa o las mismas comodidades, pero nos toca a todos pasarlo por el mismo mar. Jesús está con nosotros si queremos que esté con nosotros en este barco. No importa las comodidades que tengas en tu casa, los dispositivos electrónicos, no importa. Porque Dios quiere estar en tu barco. Y tu barco es tu familia, pero principalmente es tu vida. Dice el Salmo 24 que de Dios es la tierra y su plenitud. Los discípulos le preguntaban, a ellos mismos se preguntaban: ¿quién es este? Y el mismo Salmo 24 dice: ¿quién es el Rey de Gloria? Y se responde David a sí mismo: Jehová es el Rey de Gloria. Él es el dueño de todo. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que tenemos en nuestro barco. Él sabe lo que nos falta en nuestro barco. Pero Él no quiere faltar en mi barco ni en tu barco, en mi vida ni en tu vida. Y Él es el que te puede dar paz en medio de la tormenta. ¿Estás dispuesto a aceptarlo? La Biblia dice que necesitamos reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Necesitamos saber que somos pecadores y necesitamos esa obra que hizo Él por nosotros, de morir en la cruz. Pero también necesitamos creer que Él resucitó para darnos vida. Y eso se hace en el corazón. No hay nada que comprar, no hay nada que hacer. En tu casa, encerrado, ¿sí?, aislado, donde te toque estar, puedes decirle hoy a Dios: Dios, acepto la obra de Jesús por mí en la cruz, quiero ser tu hijo y que Jesús esté en mi barco. Para cuando haya alguna tempestad, la pase con Él en paz. Que Dios te bendiga. Bueno, Axel, muchas gracias. ¿Y cómo están, familias? Para nosotros es un placer llegar hasta sus hogares y tener este encuentro. Al inicio de nuestro ciclo lectivo, tuvimos nuestra primera reunión de padres, pero lo que nunca imaginamos que nuestra segunda reunión la íbamos a tener de esta manera virtual. Le damos gracias a Dios que nos podemos acercar a ustedes y compartirles algunos de los aspectos que venimos trabajando y de qué manera vamos a continuar con nuestra tarea pedagógica. Y para eso le vamos a dar paso a nuestro equipo de orientación, que nos compartirán de qué manera se va a llevar a cabo o se llevó a cabo la evaluación de este primer periodo. Así que los voy a dejar con Raquel y Marianela, que nos van a compartir algo. Bueno, ahora con Raquel lo que vamos a hablar es un poco de los criterios de evaluación y los indicadores de avance y dar algunos ejemplos de qué se tuvo en cuenta para armar la evaluación de este periodo, que es tan atípico y difícil de evaluar. Realmente no podemos evaluar de la misma manera o valorar de la misma manera como se hacía en la presencialidad, así que tuvimos que diseñar nuevos instrumentos de evaluación y donde recabar toda esta información. Elegimos lo que son las listas de cotejo, que son un instrumento que ya lo verán, ustedes lo van a recibir, que tienen indicadores de evaluación y una escala valorativa. Y en esta lista de cotejo, a lo que apuntamos no es solo al contenido, sino al desarrollo de habilidades y estrategias. Nos proponemos no evaluar únicamente un contenido en sí mismo, sino de qué manera los chicos pueden llegar a él o dar cuenta de la adquisición de este saber. Cuáles son los mecanismos de resolución, cuáles son sus hipótesis, sus estrategias y las habilidades que ponen en juego cuando resuelven diferentes situaciones.
Bien, también tenemos algunos objetivos generales. En esto nos referimos a que el objetivo principal de todo el recorrido escolar apunta a que los niños puedan desenvolverse en una sociedad interconectada y global, para lo que resulta necesario abordar habilidades y aptitudes que atraviesan todos los contenidos, tales como comunicación, pensamiento crítico, iniciativa y creatividad, análisis y comprensión de la información, resolución de problemas y conflictos, interacción social y trabajo colaborativo. Ciudadanía responsable, valoración del arte, cuidado de sí mismo, aprendizaje autónomo y desarrollo personal. Bien, las autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires elaboraron un documento que se llama Contenidos Prioritarios. ¿Y qué son estos contenidos prioritarios? Son una selección de los contenidos primordiales a desarrollar en este tiempo de educación a distancia. Son solo una selección mínima, pero igualmente, tomando estos contenidos y muchos otros contenidos del diseño curricular, lo que se intentó fue desarrollar estas aptitudes mencionadas precedentemente, teniendo en cuenta estas dos cosas, los contenidos prioritarios que sí o sí deben brindarse y muchos otros contenidos que están en el diseño curricular. Bien, para evaluar o valorar los procesos de aprendizaje de los alumnos, nos basamos en indicadores de avance que hagan referencia a la implementación de diversas habilidades y estrategias para acceder a los contenidos. Estos son algunos ejemplos de primer ciclo. Por ejemplo, en el área de matemática tenemos el eje resolución de situaciones problemáticas. ¿Cuál es el indicador que aparece en nuestra lista de cotejo? Uno de los indicadores: interpreta y resuelve situaciones problemáticas con diferentes estrategias y operaciones. ¿Qué es lo que tenemos que observar para poder valorar este proceso? Son un montón de preguntas que va evaluando la maestra a través de lo que los chicos le devuelven y lo que observa también en los Zoom. Se identifica la operación a realizar ante una situación problemática, si resalta de alguna manera los datos necesarios para resolverla, si logra dar respuesta a la incógnita, si resuelve mediante gráficos, si usa material concreto, si utiliza cálculos por aproximación, si compara la situación con otras trabajadas anteriormente. Otro eje, que sería el sistema de numeración, el indicador sería manifiesta comprensión del sistema de numeración dentro del intervalo numérico que dominan. ¿Y qué es lo que tiene que observar la maestra? Si explicita por qué un número es menor o mayor, haciendo referencia a algunas características de estos números en relación con el sistema de numeración, si comprende que un mismo número puede cambiar su valor según la posición en la que se encuentra, si logra descomponer un número. En otro eje, que sería el eje de operaciones, tenemos el indicador. Se identifica, por ejemplo, esto está puesto en la lista de cotejo de tercer grado, se identifica la multiplicación como una suma reiterada e incorpora estrategias de cálculo que facilitan el manejo de esta operación. Por ejemplo, se utiliza la estrategia de sumar reiteradas veces un número para acceder al producto de la multiplicación. Si realiza gráficos que dan cuenta de la comprensión de esta lógica. Si identifica la multiplicación como la operación útil al momento de resolver situaciones que requieren la suma reiterada. En lo que sería práctica de lenguaje, algunos ejemplos son los siguientes. En el eje lectoescritura tenemos el indicador identifica el sonido inicial de las palabras en diversas propuestas. Esto es algo que está puesto en la lista de cotejo de primer y segundo grado, y la docente tendría que observar si el chico logra emparejar objetos o elementos que comienzan con el mismo sonido inicial, si puede pensar en otras palabras que comienzan con el mismo sonido de un estímulo dado. En el eje comprensión lectora tenemos el indicador manifiesta comprensión ante la escucha de diversos textos leídos por un tercero, y esto se evalúa observando si responde oralmente a preguntas sobre un texto leído, si puede identificar personajes del mismo, si puede dar cuenta de la temática de la trama. Y también tenemos el eje quehaceres del hablante, y el indicador, uno de estos indicadores sería si se expresa oralmente de manera ordenada y comprensible para el interlocutor. Y lo que la maestra observa es si el niño es claro al momento de contar una anécdota o realizar un comentario, si secuencia los hechos de manera que se puedan comprender. También se incluye toda la información necesaria para que un otro lo comprenda.
Bien, también hay ciertos objetivos con respecto a los criterios de evaluación en general para segundo ciclo. En prácticas del lenguaje, vamos a ver algunos ejemplos. El eje sería comprensión lectora, el indicador se evidencia el uso de estrategias de comprensión lectora. ¿Qué se va a observar? Si confronta interpretaciones acerca de una historia y el modo en que está contada, si toma nota mientras lee y escucha para registrar información importante, si utiliza alguna estrategia como el subrayado, anotaciones al margen, identificación del tema de cada párrafo. Otro ejemplo sería el eje producción escrita, el indicador, si escribe textos que cumplan con diversos propósitos planteados. ¿Qué va a observar el docente? Si hace uso de la escritura para registrar, reelaborar y construir conocimientos, si adapta su escritura al propósito, si utiliza diversos recursos según la finalidad, si revisa sus propias producciones para favorecer la coherencia y cohesión. Otro eje, quehaceres del hablante, el indicador sería si participa adecuadamente en los intercambios orales que se han presentado. ¿Qué va a observar el docente? Si responde a los interrogantes planteados de manera oral, si formula proposiciones coherentes y comprensibles para el otro, si se expresa de manera clara y ordenada, si interviene realizando aportes acordes a la temática tratada. En el área de matemáticas, el eje números naturales y operaciones, el indicador, si interpreta y resuelve situaciones problemáticas que le permitan avanzar en la comprensión del sistema de numeración. ¿Qué observamos? Si logra resolver situaciones que involucren distintos sentidos de las operaciones básicas. Si realiza diferentes cálculos indicando su pertinencia según el planteo. Si logra elaborar diferentes estrategias en la resolución de situaciones problemáticas y cálculos. Otro ejemplo sería el eje proporcionalidad, el indicador, si interpreta y resuelve situaciones problemáticas vinculadas a la proporcionalidad. ¿Qué va a observar el docente? Si identifica qué operaciones están ligadas a la proporcionalidad. Si establece relaciones entre números tales, mitad, doble, triple, la tercera parte, etc. Se identifica en qué situaciones se representan relaciones de proporcionalidad. Otro ejemplo, el eje sería resolución de diversas situaciones. El indicador sería si interpreta, comunica, argumenta procedimientos y resultados. ¿Qué va a observar el docente? Si elabora estrategias personales para la resolución de problemas y operaciones. Si es capaz de comunicar los procedimientos realizados y la lógica utilizada para la resolución. Muchas gracias, Marianela. Muchas gracias, Raquel. Realmente nos han dado conocimiento de cómo se va a trabajar la evaluación en este tiempo. Y queremos decirles, familias, que, como bien lo decían ellas, es un gran desafío para nosotros haber acomodado todo nuestro trabajo a este contexto. Así también lo es para los chicos y para ustedes. Antes de continuar, sí, me gustaría poner la atención en algunas preguntas que nos llegan de forma cotidiana o semanal, que por ahí ustedes también se las hacen, y creemos que es bueno por ahí tomarnos unos minutos para responderlas. Solamente van a ser 3 de ellas. La primera tiene que ver con el cuándo sería un posible regreso a clase. Y tenemos que serles honestos. En realidad, la respuesta es aún ciertamente incierta, porque aunque hay un protocolo escrito, el cual las escuelas hace algunos días tenemos en nuestro poder, ese protocolo sí nos ha brindado la oportunidad de poder empezar a examinar y evaluar un posible regreso, pero también tenemos que reconocer que la situación sigue siendo difícil, y más para nuestro lugar en el país. Tanto la provincia como la ciudad de Buenos Aires han vuelto a fase 1, y el protocolo es bastante detallista en las formas que hay que agarrar y tener en cuenta. En especial pensando que el regreso sería primero, ¿sí?, para aquellos grados que tienen que cerrar el ciclo. Por eso no queremos generar una falsa expectativa, pero sí animarnos a todos a hacer nuestro mejor esfuerzo cada día, intentando cuidarnos,
manteniendo este aislamiento que las autoridades nacionales nos han propuesto, para así poder avanzar en un posible regreso lo más pronto posible. Por otro lado, ¿sí?, muchos de ustedes preguntan el cómo será este regreso. Algo ya les dije recién, pero tenemos que también reconocer que el regreso va a ser distinto al que conocemos. La escuela tal cual nosotros fuimos, aprendimos y vivimos, va a empezar a cambiar. Y para eso también tenemos que empezar a prepararnos y comenzar a hablar sobre esto. Muy posiblemente tengamos un sistema dual, en el cual conviva lo presencial y también la educación a distancia. Eso tendrá que ver también con cómo podamos poner en acción los protocolos de regreso. Y a medida que vayamos pudiendo dar pasos en esto, iremos comunicando de manera más fehaciente las formas. Pero sí ser conscientes de que lo que es la virtualidad ha llegado ya para instalarse en la educación. Por último, algo que también nos preocupa a nosotros, tanto como a ustedes, es la entrega de materiales a sus hijos. En la escuela han quedado gran cantidad de materiales, los libros, ¿sí?, los cuales deseamos que los chicos tengan. Hemos construido protocolos para su entrega y realmente todavía no se ha podido realizar porque no hay autorización para hacerlo. Nosotros tenemos la intención, nuestras autoridades también, pero nuestra escuela es una escuela muy grande. Hay escuelas más pequeñas que lo han podido resolver, pero nosotros no. Y tenemos que agarrar y esperar a que las autoridades legitimen el protocolo que tenemos para poder ponerlo en acción y entregar los libros a las familias. Gracias a Dios, igual contamos con recursos, los cuales lo estamos poniendo en uso y los docentes a diario los plasman en sus planificaciones y propuestas de trabajo. Por eso les agradecemos el trabajo que ustedes hacen, que los chicos hacen, y también a nuestros docentes el esfuerzo que ponen a diario en llevar adelante esta propuesta en estos tiempos. Queremos recordarles lo que decíamos días atrás. Es un tiempo en el cual todos estamos ejercitando la paciencia, pero sabemos que de esto vamos a salir mejores. Queremos invitar ahora a la señora directora, que tiene las últimas palabras para compartirnos, Nancy Fernández. Así que, Nancy, te damos lugar a vos. Queridas familias, queremos agradecerles el tiempo compartido. Gracias por estar ahí siempre, por acompañar, por sostener a sus hijos y también por llevar adelante las tareas que nosotros proponemos. Sin la ayuda de ustedes no podríamos hacerlo. Queremos decirles que luego del receso invernal vamos a tener las reuniones de padres a través del Zoom, ¿sí? Cada grado podrá participar y encontrarse con sus docentes y tener un momento en el cual poder estar juntos y poder tener un intercambio, ¿sí?, de este primer periodo que hemos trabajado juntos. Por último, quería decirles que Dios es nuestra fortaleza, nuestro escudo, nuestro ayudador, y en Él confió nuestro corazón. Y confiamos que va a estar cuidando de ustedes y de nosotros para poder continuar la tarea. Gracias por estar, por compartir, y seguimos trabajando en equipo.